Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Sí, veo que faltan algunos. ¿Dónde andarán? Bueno, ahorita a ver si ya conforme que se vayan integrando, pues mientras vamos a continuar. A ver, vamos a ver, les comparto el libro para que veamos dónde nos quedamos. Estábamos por acá, ahorita les comparto. A ver, vamos a ver. Bien. ¿Cuál fue el último que hicimos? El 72. 72, ok. Vamos a ver, miren, pues, a ver, vamos a analizar uno de estos. ¿Quién quisiera leer, por favor, el encabezado? A ver, adelante. ¿Qué dice? Sí, profe. Adelante. A ver. Dice, encontrar un vector en los ejercicios del 73 al 74. ¿Sí eso es verdad, profe? Sí. Ok. Exprese el vector V mediante sus componentes dadas las magnitudes del vector U y de U más V y los ángulos que U y U más V forman con el eje X positivo. Ok. Entonces, son dos ejercicios, si se fijan, son 73, 74, escójanse uno. El 73, profe. Sí, profe, 73. Ok. Bien, vamos a ver entonces, 73. Edítenmelo, por favor. ¿Cómo es? Norma de U Ajá. igual a 1, Sí. y ahora sigue lo que es la teta, igual a 45 grados. Sí. Y nos da el de la suma, ¿no? Oigo. Sí, dice que U más V. ¿Sí? ¿Y nada más? ¿Cuánto vale la norma? Raíz de 2. ¿Raíz de 2? Luego. Coma teta igual a 90 grados. Bien, teta igual a 90 grados. Bien, a ver, ¿sí se entiende lo que está planteando el ejercicio? ¿Sí se entiende? Yo no lo entiendo muy bien, profe. No profe. logro como que analizarlo así muy bien. Bien, nos está dando estos datos. Nos da la norma de U, su ángulo, la norma de U más V y su ángulo. Y nos pide que encontremos el vector V. ¿Sí? Nos pide que encontremos el vector V. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues si yo quiero encontrar OB, yo pensaría que lo puedo despejar de aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sin embargo, pues obviamente despejar de aquí no puedo, porque para empezar, esto es un escalar y yo lo quiero encontrar como vector. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, tengo que partir acerca de la definición de vector. ¿A qué me refiero? Creo que todos estamos de acuerdo que el vector U es su norma, esto ya lo hemos dicho, por un vector unitario, ¿sí se acuerdan? Cuyas componentes son el coseno y el seno del ángulo, ¿sí o no? Voy a poner las dos. U vector es su norma por un vector unitario en su mismo sentido.
Y esto viene siendo esto. Esto ya debe de estar claro, ¿eh? ¿Se entiende? Sí, profesor. Bien. Entonces me está dando su magnitud y me está dando su ángulo de dirección. Puedo encontrar el vector U de forma vectorial. Ya tengo todo. Esto va a ser así. ¿Sí? ¿Ok? Profe, Ajá. perdón, ¿podrá ponerlo con un plumón más oscuro? Es que como que la luz no deja ver el color verde. No deja, no se distingue. Y no sé si es mi lab, pero se ve muy borroso. A ver. Así está mejor. Este es un verde, pero más fuerte. Perfecto, Sí, perfecto. profe. Ah, sí, ya, ese es mejor. Ok. A ver, entonces, Gracias. ¿cuánto vale esto? A ver, ¿cuánto es? Sáquense por favor las componentes. ¿Cuánto me da? Es raíz de 2 sobre 2. Y raíz de 2 El sobre primero. 2. Y lo mismo. Raíz de 2 sobre 2. Sí. ¿Sí? Ahí está. Lo podemos poner así o lo podemos poner así. Lo voy a venir más para acá para aprovechar este espacio. O lo puedo poner así. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Oigo. Sí. Bien. Sí, profe. Ahí está el vector U. Esto mismo lo puedo aplicar yo a este vector, a esta suma. A fin de cuentas, esta suma de vectores es un vector. Si yo aplico lo mismo, ¿están de acuerdo que U más V va a ser su norma por el seno y el coseno del ángulo, por el coseno y el seno del ángulo? O sea, por el vector cuyas componentes son eso. ¿Sí o no? Sí, profe. Es exactamente lo mismo. Entonces, si yo sustituyo todo, me va a quedar, ¿cuánto vale la norma de la suma? Raíz de 2. Y aquí va a ser coseno de 90, seno de 90. Y entonces significa que el vector U más el vector V, bueno, ya no lo voy a poner, ya no lo voy a volver a poner, ya no me lo voy a poner igual. Sería raíz de 2 por, ¿cuánto vale el coseno de 90 grados? No 0. importa. 0. Y el seno de 90, 1. 1. Esto quiere decir que yo lo puedo dejar así simplificado. De hecho, lo voy a dejar así porque está simplificado. ¿A qué me refiero simplificado? Cuando factorizo. Cuando factorizo un número de todas las componentes. Aquí, por ejemplo, esto está simplificado porque factoricé raíz de 2 sobre 2. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Entonces, ya puedo despejar V de aquí. Ya puedo despejar el vector V. A mí me pide el vector V. Y de aquí, yo me doy cuenta que el vector V sería esto que es su suma menos el vector U. ¿Se entiende o no? Sería menos raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Coma raíz de 2 A sobre ver, 2. pero primero, ¿se entiende esto sí o no? Ah, sí. Sí, profesor. Entonces, pues ya nada más sustituyo. Claro que aquí ya para hacer las operaciones, pues sí tengo que hacer la multiplicación, no me sirve la forma simplificada, ¿verdad? Tiene que ser 0, raíz de 2 menos el vector U, que es raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, ¿sí o no? Sí, profe. Aquí ya no me cupo, pero sí se entiende que es este vector, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Sí, profe. profesor. Entonces va a ser 0 menos raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. No, nada, es raíz de 2 nada más. Menos raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profesor. Y entonces esto va a quedar menos raíz de 2 sobre 2,
raíz de 2 sobre 2. Y podemos factorizar. Sería, fíjense aquí incluso podemos hacer esto. La factorizo con todo y el signo. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Alguna pregunta, duda? Suéltalo, profe. Porque yo tengo una duda en la parte de cómo despejó, o sea, cómo sacó V al momento de despejar. Se supone que la suma es este vector. A ver, la suma es este vector. O sea, U más V es este vector. Entonces V va a ser este vector menos U. Ese vector menos U. ¿No? Ok, profe. ¿Sí o no? Y ya más o menos me quedó claro. Ok. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a hacer un ejercicio de fuerzas resultantes. A ver, vamos a hacer uno pero el problema es que son pares. Y la idea es que hagamos un impactos para que también vayan checando la respuesta. O sea, cuando tú tienes, si tenemos la respuesta y la comprobamos, ustedes quedan más tranquilos, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. A ver, estos no tienen tanto caso porque estos son los que hacen en física. ¿Están de acuerdo? No tienen mucho caso que los hagamos, nada más la suma de vectores. A ver, Profe, creo que no está con... Parece que no está presentando. no estoy presentando. Ok. A ver. Pues vamos a hacer el 81, por ejemplo. Y ya luego para hacer algunos de comprobaciones y pasar ya rápidamente a los demás. Vamos a plantearlo nada más. ¿Sí? Miren, vamos si quieren vamos a plantear, ustedes lo concluyen, el 81. Sí, que dice, ¿quién lo quisiera leer, por favor? ¿El 81, profe? ¿Sí, verdad? Sí, me parece que sí es. Dice, un arma con una velocidad en la boca del cañón de 1200 pies por segundo se dispara a un ángulo de 6 grados sobre la horizontal. Encuentra los componentes horizontal y vertical de la velocidad. Pues si se fijan, está muy sencillito. Sí, está muy sencillo. De hecho, pues yo lo vamos a plantear y ustedes lo concluyen. ¿Por qué está muy sencillo? Porque nos está dando, por ejemplo, la rapidez. Recuerden que ese dato no es velocidad. Ahí dice 1200 pies por segundo. En realidad eso es rapidez porque no nos dice qué sentido tiene. ¿Sí? Nos está hablando de la magnitud de la velocidad. Y ya dijimos que la magnitud, intensidad, norma de la velocidad es la rapidez. Y eso también ya lo explicamos. Todo vector tiene
por antonomasia un escalar asociado que es precisamente su norma, su magnitud o su intensidad. En el caso de la velocidad, pues esa norma se llama rapidez. Aunque a veces utilizamos la palabra velocidad para definir también a la rapidez, pero eso pues es en un lenguaje muy cotidiano, pero hay que tener en cuenta la diferencia. Entonces, a ver, me dice que la rapidez, por eso lo pongo así, o lo pongo así, ¿están de acuerdo que es lo mismo? Aquí lo pongo como escalar, aquí lo pongo como magnitud de la velocidad. ¿Es de cuánto? De 1200 pies por segundo, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Y entonces nos dice que sale de un cañón con una inclinación de 6 grados con la horizontal. Obviamente eso es un ángulo, ¿no? ¿Sí son 6 grados? Sí, son 6 grados. Sí, son 6. 6 grados con respecto al horizontal, pues ya el vector velocidad ¿a qué es igual? Pues a su norma por un vector unitario, cuyas componentes de ese vector unitario, pues ya sabemos que son el coseno del ángulo, y el seno del ángulo, ¿sí o no? Entonces, si yo sustituyo ese vector velocidad, va a ser 1200 pies por coseno de 6 grados, seno de 6 grados. Pues prácticamente ese cañón está muy horizontal. Yo diría que lo correcto serían que fueran 60. ¿Verdad? 6 grados, pues como que... En la cabeza. No, ¿cuál cabeza? Pues a los pies. ¿Sí o no? Sí, profe. Y al Sí, final profe. ponemos metros por segundo. O sea, está muy sencillito este ejercicio. A ver, vamos a hacer uno de los de acá que están así como que de demostración. A ver, miren, estos que son de navegación. Dice, un avión vuela en dirección 302 grados. Su velocidad con respecto al aire es de 900 kilómetros por hora. El viento a la altitud del avión viene del suroeste a 1000 kilómetros por hora. Véase la figura. ¿Cuál es la verdadera dirección del avión y cuál es su velocidad respecto del suelo? A ver, quiero entender si este es el diagrama. Ese es el diagrama. Ok. Y luego aquí hay otro ejercicio de navegación. Pero a ver, vamos a plantear nada más el 83. Es exactamente igual. De hecho, pues no tiene tanto caso. No tiene tanto caso porque pues aquí lo tenemos, ¿no? O sea, el avión va a 200, ¿qué grados dijo? 302 grados de centígrado. Va a 302 grados. Fíjense cómo esos 302 grados, pues obviamente va a 302 grados. Porque pareciera que aquí está analizando que esto es el plano. Es que la bronca es de que este ejercicio tenemos que estar muy. Pero ese diagrama no corresponde al problema, ¿o sí, profe? Pues es que ahí dice para el 83. Ah, ok. Profe, ¿no sería menos 32 grados por ser del lado izquierdo? A ver, es que dice su velocidad respecto al aire 90 kilómetros por hora. Y el aire viene del suroeste a 100. Ajá, ahí está. Nada más que creo que el ángulo aquí del avión está mal. Porque si dice 302 grados, Debe de caer abajo. 302 grados está en el cuarto cuadrante. Debería de ir hacia acá. Mejor el 77, profe. No, mejor ya uno de los de aquí, ¿no? ¿Sí? A ver, escójanse uno de estos del 85 al 91. Creo que ese problema tiene un detalle. Déjenme checarlo.
De todas maneras son muy sencillos. A ver, agárrense uno del 85 al 90. El 89, profe. Ok, dice, si A es igual a B, entonces la norma de AI más BJ es igual a la raíz de 2A. A ver, vamos a ver. Digo, también está muy sencillo, pero bueno. A ver, A y B, ¿qué son? Según lo pueden ver ahí del ejercicio. ¿Qué son A y B? ¿Quién me dice? ¿Qué son? ¿Vectores? No, no, pues, no los pone en negrita. Son componentes, ¿no, profe? Son números. Son números, no componentes, porque componentes es ya cuando las pones dentro de una notación vectorial. Son números, ¿sí o no? Son dos números que se escriben diferente, pero valen lo mismo. Por ejemplo, 0.5 igual a 1/2. ¿Sí me explico o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ok. Y entonces lo que dice el ejercicio es que si estos dos números son iguales, demostremos que la norma de un vector donde A es la componente en I, aquí sí, más B es la componente en J, sea igual a 2 raíz de A, creo, ¿no? Raíz de 2A. Raíz de 2A. Vamos a ver. A ver, vamos a coger nuevamente esto, el primer miembro de la ecuación, y vamos a trabajar con ella para llegar al segundo. Obviamente, si A y B son iguales, yo puedo poner todo en términos de A o todo en términos de B. En este caso me conviene de A, ¿por qué? Pues porque el resultado a lo que quiero llegar tiene A. Entonces ya ahí ya me sugiere el que tengo que expresar todo como A. Entonces, como B es igual a A, yo puedo hacer esto. ¿Sí o no? Y no hay ningún problema. ¿Sí? Sí. Entonces, esto es la norma de un vector en R2 que expresado en forma de combinación lineal es esto. Obviamente esto en forma de diada es así. ¿Sí o no? Para que más o menos, digo, ya sabemos que las componentes, recuerden, las componentes de un vector son los coeficientes o los escalares de los vectores base en la combinación lineal. ¿Sí o no? Sí, profe. Y entonces yo sé que esa norma es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces sería raíz cuadrada de A cuadrada más A cuadrada. ¿Esto cuánto me va a dar? Pues me va a quedar raíz de 2A cuadrada. Y si simplificamos, ¿verdad? Aplicamos, sabemos que la raíz de un producto es el producto de las raíces. Me va a quedar así, que es a lo que queríamos llegar. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Entonces está muy facilito. Bueno. Miren, el 94 está bueno. Este sí ya es un poquito ya más para analizar. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Aquí no importa que no tenga respuesta. De hecho, la demostración es la respuesta. Voy a borrar esto. A ver cómo dice el 94. Rápido, por favor. Dice. Demostración. Usando vectores, demuestre que las diagonales de un paralelogramo se cortan a la mitad. No, yo dije el 94.